Muy buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? Mira, no les pregunté cómo están porque me parecen sentados. Bueno. Son las 11 recién. Tengo tiempo hasta las 12, ¿no? Bueno, un poco menos. 11:55. Antes que nada vamos a orar. De nuevo vamos a dejar el tiempo de la palabra de Dios en las manos de Dios, porque no son mis palabras las que van a hablar hoy, espero que sea la Biblia la que pueda hablar, y para comprender realmente la Biblia, para hacerla práctica en nuestras vidas, necesitamos sí o sí la guía de Dios. ¿Oramos? Padre Santo, Señor, gracias por todas las verdades que podemos estar cantando, Señor, porque tú eres nuestro refugio en las dificultades, Señor, porque todo, Señor, lo que necesitamos está en ti, Señor. Si te tenemos a ti, podemos estar tranquilos, confiados, Señor, que nada nos va a faltar. Señor, queremos dejar en tus manos este tiempo ahora de la palabra de Dios, Señor, que tu Espíritu esté obrando en nuestras vidas para que podamos entenderla, pero sobre todo para que sepamos cómo hacerla útil, práctica, Señor, en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por este domingo y por todos los que me toquen a mí durante los próximos, calculo que como 2 años, vamos a estar estudiando las epístolas de Juan. Y lo vamos a estar agarrando de porciones muy chiquititas, porque son cartas que tienen muchísimo contenido, muy ricas en todo lo que dicen, lo que enseñan. Vamos a leer el pasaje de hoy, versículo 1 al 4 de 1 Juan capítulo 1. Después vamos a hacer un pequeño paréntesis para entrar un poquito a lo que es el contexto de la carta, en qué situación fue escrita. 1 Juan está muy cerquita de Apocalipsis. Los que no están todavía muy amigados con la Biblia, está Apocalipsis y un poquito adelante están las epístolas de Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera epístola de Juan. No está muy claro a simple vista que sea Juan el que escribió la epístola. La epístola es una carta, básicamente, el que escribió esta carta, porque no se presenta al inicio. Si vemos todas las cartas que escribió Pablo, por ejemplo, todas empiezan con la misma palabra. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, a fulano de tal o a tal iglesia. Pero empiezan literalmente con la palabra Pablo, las que escribió Pablo. Las que escribió Pedro también empiezan Pedro, Ahora, esta no empieza Juan y después el resto. O sea, dice directamente, arranca lo que era desde el principio y empieza a hablar. Ahora, en ninguna parte de la carta se presenta al autor. Tampoco en ninguna parte de la carta se dice a quién va dirigida. Así que eso no es un problema, porque era común hacer cartas generales a todas las iglesias, para todos los creyentes que la puedan leer. Ahora, ¿quién le escribe? No vamos a dar muchas vueltas con esto. Podemos notarlo por el contenido en sí de la carta y cómo lo escribe. Si se fijan, no lo busquen, pero el Evangelio de Juan
dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y menciona dos cosas, el principio y el verbo. Si se fijan, lo que leímos recién menciona lo mismo, dice, lo que era desde el principio, después va a decir que eso era el verbo de vida. Hay muchas similitudes, aparte de esta, entre Juan, el Evangelio de Juan y esta carta de Primera Juan. Entonces no hay duda que quien la escribe es la misma persona. Ahora, ¿en qué circunstancias escribe el apóstol Juan esta carta? No sé si da la casualidad, lo pusieron a propósito, pero está al final de nuestras Biblias y fue una de las últimas cartas que se han escrito en la Biblia. Se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. ¿Se acuerdan que Juan era contemporáneo con Cristo? Lo más probable es que un poco más joven, pero ponele que Juan era 5 años más joven que Cristo. Si acá estamos en el 90 después de Cristo, Juan tenía 85 años. Era bastante mayor. Ahora, en segunda y tercera Juan sí se presenta, entre comillas, pero tampoco da el nombre. En segunda Juan dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, se presenta como el anciano. Y en tercera Juan es lo mismo, dice, el anciano a Gallo, a quien amo en la verdad, se presenta a sí mismo ya como una persona anciana. No es el anciano como caballero o yo incluso, que dice, bueno, el anciano de la iglesia. No, era el anciano porque era realmente anciano. Ahora, en el entorno en el cual vivía, o sea, si ahora es raro una persona de 85 años, en aquel entonces era algo completamente atípico. La expectativa de vida, la esperanza de vida para una persona noble, o sea, una persona político, una persona con un cargo que tenía acceso a la salud y vidas por ahí con más higiene, cosas que lo podían ayudar a vivir un poco más. La expectativa de vida para estas personas en aquel tiempo era de alrededor de 50 años. Personas que tenían la suerte de vivir mucho. La expectativa de vida para un obrero, para una persona común, para personas como yo, o vos, o todo lo que estamos acá, era de entre 30 y 35 años. Ya todo lo que vivías de los 35 para arriba era de pura gracia. Ahora, Juan tenía 85, ponele años, entre 80 y 90, vamos a hacer un promedio, 85 años. O sea, triplicaba en edad a la mayoría de las personas. Si uno se fija en me encanta la estadística, porque te hacen entender las cosas de otra forma. El 78% de la población viva, de los que estaban alrededor de él, tenía menos de 40 años. O sea, el 78, casi el 80% eran gente de 40 años para abajo. El 1% vivía más de 70 años. O sea, en una iglesia de 100 personas, por ahí tenés uno de 70, así como una particularidad. 1 de cada 1000 se estima que podía llegar a más de 80 años. Son poquitos los ancianitos que quedaban como él. Era un mundo, una sociedad muy joven comparada con Juan. Habían pasado muchas cosas desde la última vez que Juan vio a Cristo hasta este entonces. La historia había avanzado, Jerusalén había sido destruida ya hacía más de 20 años, Israel dejó de existir como nación, la primera iglesia esta de Jerusalén desapareció junto con la ciudad, todo el resto de los apóstoles, de aquellos que habían estado junto a Cristo con él, todos habían muerto, la mayoría crucificados, algunos decapitados, alanceados, y creo que alguno quemado, todos crucificados, la mayoría fueron crucificados. A uno en particular, no me acuerdo quién era, dice la historia que
fue despellejado vivo a latigazos. Muertes muy feas, pobres apóstoles. Bueno, solo él quedaba de todo este grupo de apóstoles. Ya hacía tiempo que los apóstoles habían muerto. Toda la generación, incluso que habían visto a Jesús, que habían sido testigos de su resurrección, habían muerto. Estadísticamente, si uno en cada 1000 vivía más de 80, de los 500 que lo vieron el Cristo resucitado, solo quedaba él. No había otro testigo presencial, visible de Cristo. Toda la primera generación que fue testigo de Cristo también murió. La segunda generación, después de esos, ahora ya están en la edad que están terminando su vida y se enfrenta a una tercera generación. Había pasado mucho tiempo y Juan seguía ahí. Juan seguía... hay una película del último de los mohicanos, ¿no? Era el último de los apóstoles. Yo pienso la sensación que habrá tenido él ante tal paso del tiempo, ante estas generaciones. Si uno hace un poco de historia y va al libro de los jueces al principio, un libro de los jueces se caracteriza porque el pueblo de Israel al morir Moisés y Josué, después los que quedaron hicieron un desastre, básicamente. Y empieza diciendo que va a morir toda la generación que fue presencial de las victorias de Josué y estuvo con Josué, y muere toda la generación que le sucedieron a ellos, y la tercera generación que se levanta no conocía a Josué ni las obras de Dios. Bueno, y ahí empieza toda la decadencia del pueblo. Ahora, o sea, Juan no lo menciona, pero uno haciendo un poco de historia y se da cuenta que ahora está ante la tercera generación desde la iglesia. Se murieron todos los que vieron a Cristo, toda la generación, hijos de ellos que habían escuchado en primera persona, y ahora se levanta una generación nueva. Y la iglesia está ante un peligro como nunca antes lo estuvo. No hay más testigos presenciales de Cristo. Se ha esparcido la iglesia por todo el imperio y más allá, y se ha encontrado con ideologías, con doctrinas, con enseñanzas que van en contra del cristianismo. Y ahora todas estas falsas enseñanzas se empiezan a introducir en la iglesia. No es raro la forma que empieza Juan a decir lo que era desde el principio, lo que pudimos ver, lo que pudimos escuchar, tocar. Era la última persona que podía dar testimonio de esta forma. Dice, yo le testifico esto porque esto es lo que vimos, esto es lo real, esto fue lo que pasó. Le está diciendo eso a una generación que no lo pudo vivir en carne propia. No quería que ese testimonio se perdiera. Ahora, me hace pensar un poco en la actualidad. ¿Qué pasaría con la iglesia si de repente todos nosotros dejamos de dar testimonio de Cristo? ¿Cuánto duraría? Una generación, y por ahí pueden perseverar ellos que son chiquitos y que conocieron un poco, y ya cuando mueren ellos y si nadie habla de Cristo, la iglesia en una generación puede desaparecer. Por eso es tan importante el contar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que conocemos de Cristo, pasarlo a los demás y a la generación que sigue. Es la única forma que la iglesia sobreviva. Y bueno, y desde aquel entonces, gracias a Dios porque el testimonio no se perdió, ¿no? Sobrevivió 2000 años la iglesia. No solo sobrevivió, se expandió, se esparció por todo el mundo. Pero si dejamos de dar testimonio de lo que hemos visto y oído, la iglesia desaparece. Juan va a hablar en sus epístolas no de un montón de cosas sueltas, sino que podemos ver que todo está enfocado a combatir una falsa enseñanza, una falsa doctrina que se iba introduciendo en la iglesia, muy de a poquito. Había surgido un grupo que se llamaban los gnósticos, una religión muy complicada por la cantidad de falsas enseñanzas y doctrinas, ideologías que tenían. Ellos enseñaban, por ejemplo, que
Dios era un ser inaccesible, que él sí existió en alguna especie de eternidad y creó todo el mundo espiritual y dio origen a otros seres espirituales, pero era un Dios santo y no podía tener ningún contacto con seres imperfectos como nosotros. Él era totalmente alejado del hombre. Ahora, re contrario a lo que enseña Juan, ¿no? Que lo que era desde el principio, aquello que fue manifestado y lo pudimos tocar incluso a ese Dios. Juan va a defender lo que es la persona de Dios en sí. Dice que nuestra comunión puede ser verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Dios no es inaccesible. Bueno, esta doctrina decía que sí. Esta doctrina decía que Dios no era el creador del universo, que este Dios, sino que el universo había sido creado por otro ser que había sido a la vez creado por este Dios original, pero que se había revelado, y en esa rebeldía él quiso crear algo que era lo opuesto a Dios. Y si Dios era un ser espiritual y todo espíritu y conocimiento, algo totalmente abstracto, entonces este ser, el demiurgo le llamaban, creó el mundo material. O sea, creó el universo, entonces todo lo que conocemos no fue creado por Dios, sino al contrario, por un antidios que en su rebeldía creó la materia, que es lo opuesto al espíritu, y por lo tanto la materia todo lo que es material es malo, enseñaban ellos. Incluso el cuerpo de las personas, todo el cuerpo es malo. O sea, nosotros también decimos que nuestro cuerpo tiene pecado, pero no, ellos decían que el cuerpo es malo y que el espíritu, como es algo espiritual y creado así por el primer Dios, es bueno, y este ser malo lo que había hecho lo había obligado al espíritu bueno del hombre a vivir encerrado y atado a este cuerpo malo. Todas las enseñanzas extrañas decían que el espíritu y el cuerpo en realidad no tenían nada que ver entre sí, o sea, estaban unidos, el espíritu encerrado en el cuerpo, pero lo que haces con el cuerpo no afecta en realidad al espíritu, porque son dos naturalezas distintas. Entonces, eso permitía un montón de pecados y libertinaje, porque todo lo que yo hago con el cuerpo no afecta a mi alma y no afecta a mi espíritu. Entonces, bueno, viva la pepa, hagamos lo que sea, total, no afecta, ¿no? Juan también va a enseñar contra esto, va a decir que el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado, no puede vivir así. Enseñaban que la salvación no dependía de Cristo, dependía de las personas, de que a través de la meditación y un conocimiento trascendental de Dios iban a alcanzar a aquel ser supremo y iban a lograr en la muerte despegar el alma del cuerpo, iban a volver a un estado espiritual, matete tenían terrible. Pero solo esa salvación ellos la iban a alcanzar por medio del conocimiento, de la meditación, de cosas, esfuerzos humanos básicamente. Y Cristo era un ser creado por el primer Dios, que no vino en realidad con un cuerpo. Dice que lo que se veía de Cristo era una apariencia de cuerpo, porque si hubiera tenido un cuerpo hubiera estado contaminado por todos los materiales malos. Entonces no era materia, él era un espíritu con forma de cuerpo que vino para enseñarles a los hombres el camino del conocimiento para que ellos puedan llegar a Dios. Básicamente esto enseñaba. Ahora Juan va a decir, no, pero Jesús, o sea, nosotros lo vimos, lo escuchamos, pero lo palpamos, lo tocamos. O sea, no es un espíritu, es una persona, era real. Más adelante en su epístola va a enseñar todo todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, o sea, con cuerpo de carne como nosotros, no es de Dios. O sea, este es alguien que se opone a Cristo. Entonces, mucho de su epístola va a atacar esta doctrina de los gnósticos. Algunas palabras claves del libro de Juan. Es muy repetitivo Juan en muchos conceptos. Por ejemplo, la palabra o palabras que van en torno al amor, amémonos, amar, amados, todo lo que
es amor, se repite 45 veces en el libro. O sea, en 5 capítulos, 45 veces, como casi 10 veces por capítulo menciona el amor. La palabra pecado, o todo lo que es pecado, se menciona 25 veces. Habla mucho Juan en cuanto al pecado y a la práctica del pecado en el creyente y qué hacer cuando pecamos. Habla mucho de permanecer. 17 veces se menciona permanecer. Habla mucho y hace mucho énfasis también en testificar, en testimonio, en anunciar. 16 veces. Bueno, ya él arranca hablando de que les anunciamos lo que hemos visto. Y verdad se menciona 15 veces. Ahora, bueno, hay varios acá que están estudiando hermenéutica, ¿no? Estamos haciendo un cursito ahí con la iglesia. Dice que para entender bien el sentido del pasaje hay que ver también cuál fue el propósito con el cual fue escrito. Y dice que algunos pasajes te ayudan porque el mismo autor te dice para qué escribió. Les escribo para tal cosa. Por ejemplo, Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces eso te da la pauta de para qué escribió Pablo. Bueno, para qué escribió Juan es muy fácil porque nos da 5 razones por las que escribe la epístola. Se las menciona, no vamos a buscar los versículos porque 2 ya lo leímos y los otros lo vamos a leer otros domingos. Primero dice, para que tengamos comunión, capítulo 1, versículo 3. Para que tengamos gozo, capítulo 1, versículo 4. Para que no pequemos, capítulo 2, versículo 1. Para que no seamos engañados, capítulo 2, versículo 26. Y para que sepamos que tenemos vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 13. Ahora, todos estos propósitos son cosas que podemos perder cuando permitimos falsas enseñanzas, falsa doctrina, tanto en la iglesia como en nuestra propia vida, porque no hace falta escuchar en la iglesia, vos prendés la radio y escuchás a algún apóstol, entre comillas, muy grandes, enseñando cualquier cosa, o pastoras, o personas, o pastores, enseñando doctrinas erradas, cualquier verdura. Ahora, cuando dejamos entrar las falsas enseñanzas en nuestra vida, nos va a quitar estas 5 cosas. Nos puede quitar la comunión, o sea, le va a restar la importancia de congregarse, de estar juntos, de la unidad del cuerpo. Nos termina quitando el gozo porque te hace confundir un montón de cosas, te va a poner por ahí expectativas en tu vida que no podés lograr y te enseña una falsa doctrina, por ejemplo, la que dice que la salvación se gana por las obras. Difícil vivir una vida gozosa sabiendo que vos tenés que portarte bien todo el tiempo, si no te vas al infierno, más con lo que somos, que cada rato metemos la pata y vivís atribulado. Dice también que sirve para que no pequemos, y la falsa doctrina muchas veces nos lleva al pecado y al error, para que no seamos engañados. Bueno, falsa enseñanza nos termina engañando, para que sepamos que somos salvos. La falsa doctrina muchas veces no nos quitan la salvación, pero sí nuestra seguridad de la vida eterna, el poder estar seguros de que somos salvos. Bueno, todo eso, un pequeño trasfondo de la carta. Nos quedan ahora 5 minutos para estudiarlo. No, mentira. Nos vamos a extender un poquito más. Pero con todo esto en mente, ahora podemos entender bien por qué Juan hace énfasis en las cosas que hace énfasis, por qué enseña lo que enseña. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Él va a presentar a Cristo, empieza diciendo que es lo que era desde el principio, defiende la divinidad, la eternidad de Cristo. El Evangelio de Juan empieza también diciendo en el principio era el verbo era con Dios. Ahora, la idea es en el principio de todo, en el principio del universo, en el principio de la creación, incluso de las cosas que están en el cielo, o sea, en el principio, cuando todo comienza, cuando todo lo que existe tiene un origen, ahí Cristo ya era, Cristo ya estaba.
No es que Cristo surge en el principio, no es que Cristo es la primera cosa creada, como enseñan por ahí los testigos de Jehová. No es que Cristo surge en algún principio, sino que cuando todo surge, cuando todo empieza, ahí ya está Cristo. Cristo no fue creado con todo lo demás. Cristo, cuando la primera cosa fue creada, Cristo ya estaba. Por lo tanto, Cristo es quien origina todo lo que conocemos. Como dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo surge después de Cristo. Cristo es en el principio, es preexistente. No es posterior a Dios el Padre, no es que Dios el Padre lo crea. Él está desde el principio con Dios, es un Dios eterno. Él lo llama el Logos, el verbo de vida, perdón. En el original el Logos es la palabrita que tantas veces también se ha mencionado. ¿Qué es el Logos? El verbo. Verbo es como la traduce por ahí Reina Valera, algunas versiones traducen la palabra. ¿Por qué verbo? ¿Por qué palabra? Porque el significado acá de esta palabra es aquel medio por el cual alguien o algo se expresa. Entonces, nosotros nos expresamos con palabras, muchas veces se traduce esta palabrita Logos como el principio era la palabra. Juan lo traduce como verbo, pero el sentido es, Cristo es el medio por el cual Dios se expresa, Dios se da a conocer. Todo lo que Dios es, lo muestra Cristo en su persona. Él es la expresión viviente o la palabra viviente de Dios. La santidad de Dios la conozco a través de la santidad de Cristo. Las palabras de Dios las conozco a través de la enseñanza de Cristo. El amor de Dios lo conozco a través del amor de Cristo. Cristo es quien revela a Dios. Ahora, este ser persistente, este ser que es la expresión de Dios, se ha revelado a nosotros, ha sido manifestado, ha sido mostrado. Ahora, ¿para qué se manifestó a nosotros? Bueno, primeramente para que también podamos conocer la vida. Dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No podríamos tener acceso a la salvación, a la vida eterna, si Cristo mismo nos hubiera manifestado, si Cristo no hubiera venido a darnos esa vida. Ahora, Él no es que nos muestra cómo alcanzar la vida, como dicen hay muchas religiones. Cristo es la vida. Cristo es la vida eterna. Nosotros, por ejemplo, como seres creados, estamos, espero que todos vivos, ¿no es cierto? Algunos a los Walking Dead andan caminando así como zombies, no. Muertos no hay ninguno, estamos todos vivos, respiramos. Ahora estamos vivos y tenemos vida, porque a nosotros la vida es algo que nos ha sido dado. Antes no existíamos, antes ni siquiera estábamos muertos, no éramos, pero se nos concibió en un cuerpo, ese cuerpo se le impartió vida, desde afuera hacia adentro. Dios agarró y nos puso vida. Ahora, no pasa lo mismo con Cristo. Él nunca a alguien le dio vida. Él es la vida, Él tiene vida en sí mismo. Él, en su esencia, en su divinidad, Él es vida. Ahora, era importante que Él se manifieste, porque la vida eterna no es algo que podemos alcanzar ni por nuestras obras ni por nuestro conocimiento. La vida eterna es algo que vamos a tener en la medida en que Cristo, que es la vida eterna, esté en nuestra vida. Por eso Juan 5, 12, 13 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de simple. Podemos tener vida eterna solo si estamos en unión con Cristo. Ahí tenemos un versículo, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Juan nos manifiesta, nos cuenta todo esto para que también podamos tener vida eterna. Ahora, hay una razón más, y Juan quiere que nosotros podamos tener comunión con ellos. Fíjense el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan quería que toda esta nueva generación, esta nueva gente que por ahí lo ve a Dios como algo muy lejos, que tengan esa misma relación que él tenía con Dios, que lo vio de cerca, que lo pudo ver, tocar, escuchar. Dice, ustedes también pueden tener esta comunión con nosotros y con el Padre, con su Hijo Jesucristo. No es distinta la relación que Juan tuvo con Cristo a la que el resto de la gente podía tener con Cristo. A eso está refiriendo. También vosotros pueden tener esto. Y también vosotros y nosotros podemos tener comunión y estar unidos como un cuerpo, como una iglesia. Ahora, esto se va a dar en la medida que vosotros tengáis comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si todos podemos participar de esta comunión que yo tengo, que yo lo veo, que yo lo toco, que yo lo escucho, si ustedes pueden tener esa comunión con Cristo, vamos a tener también esa comunión entre nosotros. Esa es la idea. Y todo lo que Juan está contando y le está expresando es para que podamos conocer al Padre de esa forma, que podamos tener comunión con el Padre. No importa hace cuánto que murió. Allá había muerto Cristo hace 60 años, ahora hace casi 2000 años. La misma comunión la podemos seguir teniendo. Cristo está disponible para nuestras vidas hoy. Él murió y resucitó, se fue al cielo, pero está esperando a que nosotros lo invitemos a tener esa comunión en nuestra vida. Por ahí, si nunca aceptaste a Cristo, si nunca pudiste tener esta vida eterna en vos, se empieza por ahí, ¿no? Reconociendo que necesitamos a Cristo para tener la salvación, para tener la vida eterna. Invítalo a tu vida, recibirlo como tu Salvador. Si ya tenemos a Cristo, no es basta con eso, tenemos que oírlo, tenemos que verlo en su palabra para poder tener comunión con Él. Y de esa forma vamos a tener más comunión entre nosotros. Queremos ser una iglesia unida, no descuidemos la comunión con Dios. Pienso por ahí muchas personas que no están. Siempre los miércoles oramos por aquellas personas que están lejos, que los apartados, les sabemos decir. ¿Apartados de qué? Yo creo que si hoy no están entre nosotros, obviamente oremos para que vuelvan a la iglesia, oremos por restauración, pero oremos para que puedan tener una relación con Cristo también. Por ahí son salvos y se enfriaron, descuidaron su relación con Dios, su tiempo devocional, se fueron apartando. Por ahí nunca tuvieron a Cristo en su vida y pensábamos que era salvo porque estaban acá entre nosotros, pero después, al no tener la comunión con Dios, eso los llevó a no tener más comunión con nosotros, porque una cosa llevó a la otra. Oremos por aquellos que no están, por restauración, por salvación. Dios sabe cuál es el caso, pero que puedan volver a tener una comunión con Dios, y va a ver que si logran eso, solo lo vamos a volver a tener entre nosotros. Y nosotros, cuidado, porque si estás descuidando el devocional en la semana, el leer la Biblia, el pasar tiempo con Dios, tiempo en oración, tiempo con Jesús, teniendo esta relación de Él me habla con su palabra, yo le hablo con la oración, y cuando nos enfriamos en eso, despacito también nos vamos separando del rebaño y la comunión con los hermanos también se enfría. Por eso es tan importante el tema de la comunión. Comunión, es una palabra muy, muy mística, es tener una relación de amistad con alguien. Eso es comunión. Tengo comunión con Dios, tengo una relación de amistad con Dios. Comunión con los hermanos, una relación de amistad entre nosotros. A eso tenemos que apuntar. Para eso Cristo se manifestó, dice Juan. Y mandale saludos. No, que llegaron los parientes de mi casa. Bueno, se quedaron afuera. Apuremos entonces. Vamos a pasar ahora el tiempo de compartir estos símbolos de este pan, este vino, jugo de uva, que nos habla
un poco la forma en que Cristo se manifestó, un poco la forma en la que Cristo vino al mundo. No vino a ser un gran maestro, aunque sí nos enseñó, no vino a ser un ejemplo de vida, aunque lo es. Él vino principalmente a dar su cuerpo y su sangre para salvarnos, para limpiar nuestros pecados, para que podamos tener ahora esta relación de comunión, de amistad con Él. Vamos a orar por el pan. Padre Santo, queremos darte gracias por Cristo, aquel que existía desde la eternidad a tu lado, Señor, una relación perfecta contigo, de amor, de comunión, pero estuvo dispuesto a dejar todo eso para venir al mundo, Señor, y de repente ese Dios invisible se hizo una persona visible, contemplable, audible, incluso palpable. Pudieron tus discípulos tocarte, estar contigo, Señor, todo para traernos la vida eterna, para que la vida eterna esté al alcance de cada uno de nosotros, que Cristo esté al alcance de cada uno de nosotros. Y Él no solo que vino, dio su vida en la cruz para salvarnos. Señor, gracias ahora por este pan que vamos a compartir, Señor, símbolo de su cuerpo, golpeado, literalmente molido, Señor, a golpes, a latigazos, Señor, por todo a nuestro favor. Señor, gracias por este pan, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.